Voy a decirte algo que tal vez no quieres escuchar. No estás estancado por falta de talento. Estás estancado por las personas que toleras. Recuerdo una etapa de mi vida en la que trabajaba duro, tenía metas claras, pero cada vez que avanzaba un poco, mi entorno me jalaba hacia atrás con bromas, dudas y excusas. No eran malas personas, pero sí tenían una mentalidad pequeña. Y entendí algo incómodo. No basta con querer crecer. Hay que tener el coraje de alejarse de lo que te mantiene igual. Porque tu entorno puede ser tu impulso o tu límite. Tu entorno no es casualidad, es una decisión diaria. Aunque muchas veces quieras creer que no tienes control sobre él, es fácil decir, me tocó esta gente, así son mis amigos, así es mi familia, como si la vida fuera algo que simplemente te pasa. Pero la verdad es más incómoda. Tú eliges todos los días con quién hablas, a quién escuchas, a quién le das tu tiempo y tu energía. Y cada una de esas decisiones, por pequeña que parezca, está construyendo la dirección de tu vida. Recuerdo una etapa en la que yo también justificaba mi entorno. Me decía a mí mismo que no importaba, que mientras yo tuviera disciplina podía crecer igual. Pero había algo que no cuadraba. Trabajaba duro durante el día, pero en la noche me rodeaba de conversaciones vacías, de quejas, de personas que no tenían metas claras. Y sin darme cuenta, mi mente empezaba a normalizar eso. Empecé a bajar el ritmo, a cuestionar mis propios objetivos, a conformarme con menos. No fue de un día para otro, fue silencioso. Así es como actúa el entorno. Un día entendí que no era falta de capacidad, era falta de coherencia. No puedes querer una vida extraordinaria mientras mantienes un entorno ordinario. No puedes hablar de disciplina y rodearte de excusas. No puedes decir que quieres crecer, pero seguir escuchando a quienes se burlan del crecimiento. Ese día dejé de culpar a las circunstancias y empecé a hacerme responsable de mis decisiones. Y no fue fácil, porque cambiar tu entorno no siempre significa cambiar de lugar, muchas veces significa cambiar de hábitos, de conversaciones, de prioridades. Significa empezar a decir no cuando antes decías sí por compromiso. Significa alejarte, aunque no haya conflicto, simplemente porque ya no hay dirección en común. Y eso duele, porque el ser humano se acostumbra, se apega, busca pertenecer, pero crecer exige seleccionar. Empecé con cosas simples. Cambié el tipo de conversaciones que toleraba. Si alguien solo hablaba de problemas, yo buscaba soluciones o me retiraba. Si alguien se quejaba constantemente, yo no alimentaba esa energía. Y poco a poco mi entorno empezó a cambiar, no porque obligué a otros, sino porque cambié lo que aceptaba. Las personas que no vibraban con eso se fueron alejando y comenzaron a aparecer otras que sí estaban enfocadas, que sí tenían metas, que sí hablaban de construir. Ahí entendí algo clave. No necesitas controlar a las personas, necesitas controlar tus decisiones. Tu entorno no cambia cuando los demás cambian, cambia cuando tú decides diferente. Y esa decisión no se toma una sola vez, se toma todos los días. Cada llamada que respondes, cada invitación que aceptas, cada conversación que permites, está sumando o restando a tu vida. Porque al final no es cuestión de suerte ni de destino, es cuestión de estándares. Y cuando elevas tus estándares, tu entorno se ve obligado a elevarse contigo o a quedarse atrás. Y el día que entiendes eso, dejas de esperar un mejor ambiente y comienzas a construirlo. Hay una verdad que incomoda, pero transforma. Eres el promedio de tu círculo. No de lo que dices que quieres ser, sino de lo que ves, escuchas y repites todos los días. Puedes tener grandes sueños, pero si pasas la mayor parte de tu tiempo rodeado de personas que no tienen dirección, tu mente va a empezar a adaptarse a ese nivel sin que te des cuenta. Porque el ser humano no solo aprende por intención, aprende por exposición. Recuerdo cuando comencé a notar esto en mi propia vida. Yo tenía metas claras, quería crecer, avanzar, construir algo diferente. Pero mi entorno más cercano vivía en otra frecuencia. No eran malas personas, simplemente no tenían la misma disciplina ni la misma visión. Las conversaciones giraban alrededor de problemas, excusas o entretenimiento constante. Y al principio yo pensaba que no me afectaba, que podía mantenerme firme, pero poco a poco empecé a notar cambios. Dejé de exigirme tanto, empecé a postergar, a justificar pequeños hábitos que antes no toleraba. No fue falta de carácter, fue influencia constante.
Porque lo que escuchas repetidamente se convierte en lo que consideras normal y lo que consideras normal lo terminas viviendo. Si en tu círculo nadie se levanta temprano, levantarte temprano te parecerá exagerado. Si en tu entorno nadie habla de metas, hablar de crecimiento te hará sentir fuera de lugar. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a ajustarte para encajar. No porque quieras ser mediocre, sino porque quieres pertenecer. Y ahí está el problema. Muchos hombres prefieren encajar antes que evolucionar. Prefieren ser aceptados en un círculo pequeño que sentirse incómodos en uno que los haga crecer. Pero esa comodidad tiene un precio. El precio es tu potencial. Hubo un momento en el que tuve que tomar una decisión incómoda. Me di cuenta de que si quería resultados diferentes, necesitaba un entorno diferente. No podía seguir siendo el más enfocado del grupo y esperar crecer, porque cuando eres el más disciplinado en tu círculo, te relajas. Nadie te reta, nadie te exige más. Te conviertes en referencia, pero de un nivel bajo. Y eso no te hace avanzar, te estanca. Entonces, empecé a buscar espacios donde yo no fuera el mejor, donde hubiera personas más disciplinadas, más enfocadas, más comprometidas. Y al principio fue difícil. Me sentía pequeño, fuera de lugar, incluso incómodo. Pero esa incomodidad era diferente. No era la incomodidad de no encajar, era la incomodidad de estar creciendo. Empecé a escuchar conversaciones distintas. Gente hablando de proyectos, de soluciones, de cómo mejorar. Empecé a ver hábitos distintos. Personas que cumplían lo que decían, que respetaban su tiempo, que no negociaban con la pereza. Y sin darme cuenta comencé a cambiar. No porque alguien me obligó, sino porque mi entorno me elevó. Ahí entendí que no necesitas más motivación, necesitas mejor referencia. Tu mente siempre busca alinearse con lo que ve constantemente. Y si lo que ve es mediocridad, se adapta a ella. Pero si lo que ve es disciplina, también se adapta. Por eso, si quieres saber quién serás en unos años, no mires solo tus metas, mira a las 5 personas con las que más tiempo pasas. Porque quieras o no, te estás convirtiendo en ellos. Y la pregunta no es si te están influenciando. La pregunta es hacia dónde te están llevando. Hay algo que muchos subestiman. La mediocridad y la excelencia funcionan igual. Ambas se contagian. No llegan de golpe, no hacen ruido, pero se instalan poco a poco en tu forma de pensar, en tu manera de actuar, en lo que empiezas a considerar normal. Y lo más peligroso es que ese contagio es silencioso. No te das cuenta cuando empiezas, solo notas el resultado cuando ya estás actuando diferente. Recuerdo una etapa en la que compartía mucho tiempo con personas que constantemente encontraban razones para no hacer las cosas. Siempre había una excusa válida, no es el momento, no vale la pena, es muy difícil. Al principio yo escuchaba y pensaba diferente. Pero después de oír lo mismo una y otra vez, empecé a repetirlo sin darme cuenta. Comencé a postergar decisiones, a dudar más de lo necesario, a justificar mi inacción. No fue que perdí capacidad, fue que adopté una mentalidad. Porque lo que escuchas todos los días termina convirtiéndose en tu diálogo interno. Y cuando ese diálogo está lleno de limitaciones, tu comportamiento empieza a reflejarlo. Así es como la mediocridad se contagia. No te obliga, te convence. No te detiene de golpe, te va frenando poco a poco hasta que un día te das cuenta de que ya no estás avanzando como antes. Pero lo mismo ocurre con la excelencia. También es contagiosa. La diferencia es que pocos están dispuestos a exponerse a ella porque incomoda estar cerca de personas que se exigen, que cumplen lo que dicen, que trabajan incluso cuando no tienen ganas, te confronta. Te obliga a ver lo que podrías estar haciendo y no estás haciendo. Hubo un momento en el que decidí cambiar ese entorno. Empecé a acercarme a personas que vivían con más disciplina. No hablaban mucho de lo que iban a hacer, simplemente lo hacían. No se quejaban, se organizaban. No buscaban excusas, buscaban soluciones. Y al principio, ser parte de ese ambiente fue incómodo. Sentía que no estaba a la altura, que me faltaba mucho, pero me quedé y algo empezó a pasar. Sin que nadie me lo dijera directamente, empecé a cambiar. Comencé a cuidar más mi tiempo, a cumplir mis compromisos, a dejar de negociar con la pereza. No porque alguien me presionó, sino porque el estándar del entorno me empujó. La excelencia no me habló, me rodeó.
Ahí entendí que no necesitas forzarte todo el tiempo, necesitas exponerte correctamente, porque tu mente siempre se adapta al nivel que ve constantemente. Si ve mediocridad, se relaja. Si ve excelencia, se activa. Por eso no es suficiente tener fuerza de voluntad si tu entorno refuerza lo contrario. Tarde o temprano el ambiente gana. La pregunta entonces no es si estás siendo influenciado, porque eso es inevitable. La verdadera pregunta es, ¿qué tipo de influencia estás permitiendo? ¿La que te empuja a mejorar o la que te da permiso para quedarte igual? Porque al final te conviertes en lo que toleras a tu alrededor. Y si no eliges conscientemente tu entorno, alguien más lo hará por ti. La disciplina no es solo una decisión personal, es una respuesta al entorno en el que vives. Muchas personas creen que ser disciplinado depende únicamente de fuerza de voluntad, de motivación o de carácter. Pero la verdad es que la disciplina se debilita o se fortalece dependiendo del ambiente que te rodea. Puedes tener intención de mejorar, pero si tu entorno constantemente te empuja hacia la comodidad, tarde o temprano vas a negociar contigo mismo. Recuerdo claramente una etapa en la que intentaba ser más disciplinado trabajando solo. Me proponía horarios, metas, rutinas, pero alrededor mío todo era distinto. Personas improvisando, posponiendo, cambiando planes sin compromiso. Al principio yo me mantenía firme, pero con el tiempo empecé a relajarme. Solo hoy descanso, mañana lo retomo, no es tan urgente. Y sin darme cuenta, mi disciplina empezó a volverse intermitente. No desapareció de golpe, se fue debilitando poco a poco por el entorno. La disciplina necesita fricción positiva. Necesita un ambiente que la sostenga cuando tu motivación cae. Porque la motivación siempre cae, pero el entorno permanece. Y si ese entorno normaliza la falta de compromiso, entonces tu mente empieza a negociar cada decisión importante. Empiezas a hacer lo mínimo necesario en lugar de lo correcto. En cambio, cuando te rodeas de personas disciplinadas, algo cambia. No porque te obliguen, sino porque te exponen a otro estándar. Recuerdo cuando empecé a compartir espacios con personas que respetaban su tiempo como si fuera oro, llegaban puntuales, cumplían lo que decían, no buscaban excusas. Al principio me sentía incómodo, incluso lento en comparación, pero esa incomodidad fue lo que me despertó. Empecé a darme cuenta de que mi disciplina no era tan sólida como pensaba, y en lugar de justificarme, empecé a ajustarme, porque el entorno correcto no te permite engañarte fácilmente. Te muestra la verdad de tus hábitos sin necesidad de palabras duras. Simplemente al ver el nivel de otros, te das cuenta de lo que estás dejando pasar. Hubo días en los que quería rendirme más temprano, descansar antes de terminar lo importante, pero el entorno me sostenía. No porque alguien me obligara, sino porque no quería hacer la excepción al estándar que veía a mi alrededor. Esa presión silenciosa es una de las fuerzas más poderosas para construir disciplina real. Y con el tiempo entendí algo clave. No necesitas más fuerza de voluntad, necesitas menos tentación alrededor. Si todo tu entorno te empuja a lo fácil, tu disciplina se desgasta. Pero si tu entorno te empuja a lo correcto, tu disciplina se vuelve natural. Deja de sentirse como esfuerzo y empieza a sentirse como identidad. La disciplina no se trata solo de lo que haces cuando estás motivado, sino de lo que eres capaz de sostener cuando nadie te está mirando. Y el entorno correcto te entrena precisamente para eso. Te recuerda, sin palabras, quién estás eligiendo ser todos los días. Y al final, la disciplina más fuerte no es la que nace en soledad, sino la que se mantiene en el entorno adecuado. Durante mucho tiempo, la mayoría de las personas buscan lo contrario de lo que realmente necesita, comodidad. Buscan gente que los entienda, que los valide, que no los cuestione demasiado. Pero la verdad es incómoda de aceptar. Si siempre te sientes cómodo con quienes te rodean, probablemente no estás creciendo. El crecimiento real no se siente como calma, se siente como tensión interna, como un espejo que te muestra lo que todavía no eres. Recuerdo una etapa en la que yo evitaba deliberadamente a personas que me hacían sentir incómodo, no porque fueran irrespetuosas, sino porque pensaban más grande, actuaban con más disciplina, tenían estándares más altos. Cuando estaba con ellos, me sentía lento, desordenado, incluso inseguro de mis propios hábitos. Y mi reacción inicial era alejarme, porque era más fácil volver a mi zona de confort que enfrentar ese espejo. Pero con el tiempo entendí algo importante.
Esa incomodidad no era rechazo, era crecimiento en proceso. Ellos no me estaban haciendo menos, me estaban mostrando el siguiente nivel. Y si yo evitaba ese entorno, no era porque no pudiera, sino porque no quería enfrentar lo que aún me faltaba desarrollar. Empecé a observarlos con más atención, cómo gestionaban su tiempo, cómo hablaban de sus objetivos, cómo no perdían energía en excusas. Y cada vez que estaba con ellos, algo dentro de mí se movía. A veces era frustración, otras veces era motivación, pero siempre era transformación. Porque el entorno correcto no te deja igual, te confronta. Muchos hombres cometen el error de rodearse de personas que los hacen sentir suficientes, incluso cuando no están avanzando. Pero sentirse suficiente no siempre significa estar creciendo. Hay una gran diferencia entre aceptación y estancamiento disfrazado de paz. La verdadera paz no viene de evitar el desafío, viene de saber que estás enfrentándolo. Hubo momentos en los que me sentí fuera de lugar en ciertos grupos. No entendía todas las conversaciones, no seguía el mismo ritmo, no tenía los mismos hábitos, pero en lugar de irme inmediatamente, decidí quedarme el tiempo suficiente para aprender. Y en ese proceso, mi mentalidad empezó a cambiar. Empecé a exigirme más sin que nadie me lo pidiera. Empecé a observar mis propias excusas con más claridad. Y algo curioso ocurrió. La incomodidad dejó de ser algo negativo. Se convirtió en una señal de progreso. Cuando empezaba a sentirme incómodo, ya no pensaba, debo irme si no estoy creciendo. Porque entendí que la comodidad constante no es estabilidad, es estancamiento. Las personas que realmente te ayudan a crecer no siempre te hacen sentir bien, pero sí te hacen mejor. Te corrigen sin suavizar demasiado, te dicen la verdad aunque no sea agradable, te muestran lo que evitas ver. Y aunque al principio eso puede doler, es exactamente lo que necesitas para avanzar. Porque si solo te rodeas de quienes te validan, te quedas igual. Pero si te rodeas de quienes te desafían, te transformas. Y ese es el punto que muchos evitan, ¿no? El crecimiento no siempre se siente cómodo, pero siempre es necesario. Al final, rodearte de personas que te incomodan no es un castigo, es una inversión en tu propia evolución. Durante mucho tiempo, a muchos hombres les cuesta entender una verdad simple pero poderosa. No todas las compañías suman y algunas incluso restan tanto que es mejor estar solo. La soledad, aunque incomode al principio, no es un castigo, es un espacio de claridad, de limpieza mental, de reconstrucción interna. En cambio, la mala compañía puede parecer ligera, divertida o incluso necesaria, pero lentamente va moldeando tu mente hacia abajo sin que te des cuenta. Recuerdo una etapa en la que me encontraba rodeado de personas constantemente. Había conversaciones, salidas, ruido, distracción permanente y desde afuera parecía que tenía vida social activa, que estaba acompañado, que todo estaba bien. Pero dentro de mí había algo extraño. Me sentía más vacío que cuando estaba solo. No era la cantidad de gente, era la calidad de energía que me rodeaba. Muchas de esas conversaciones no tenían dirección. Se hablaba mucho, pero se construía poco. Se criticaba más de lo que se avanzaba. Se justificaba más de lo que se intentaba. Y poco a poco empecé a notar algo preocupante. Sin darme cuenta, yo también estaba adoptando esa forma de pensar. Empecé a quejarme más, a dudar más, a perder enfoque en mis objetivos. Fue entonces cuando tomé una decisión que al principio no fue fácil. Reducir conscientemente ciertas relaciones. No porque hubiera conflicto, sino porque no había crecimiento. Y en ese proceso, la soledad apareció. Al principio se sintió incómoda, incluso pesada. Había silencios largos, momentos de duda, la sensación de estar desconectado. Pero con el tiempo, ese silencio empezó a trabajar a mi favor. La soledad me obligó a escucharme, a pensar con más claridad, a organizar mis ideas, a cuestionar mis hábitos, sin distracciones externas. Empecé a ver con más honestidad lo que estaba haciendo con mi vida. Y esa claridad fue más valiosa que cualquier conversación superficial. Entendí algo que cambió mi perspectiva. No estás solo cuando no tienes gente alrededor. Estás solo cuando estás rodeado de personas que no te entienden ni te impulsan. Puedes estar acompañado físicamente y completamente desconectado internamente. La mala compañía no siempre es evidente. A veces son risas,
planes, momentos aparentemente normales. Pero si después de estar con esas personas no te sientes más enfocado, más consciente o más motivado a mejorar, entonces algo está drenando tu energía. Y eso, con el tiempo, te debilita. La soledad bien utilizada, en cambio, te fortalece. Te da espacio para reconstruir tus estándares, para redefinir tus metas, para volver a conectar contigo mismo sin interferencias externas. Es en ese espacio donde muchos hombres descubren quiénes son realmente cuando dejan de ser influenciados por el ruido del entorno. Hubo un punto en el que entendí que no se trata de evitar a las personas, sino de elegir correctamente. Prefiero un periodo de soledad consciente que una vida rodeado de influencias que me alejan de mi propósito. Porque la soledad no te destruye, te limpia. Pero la mala compañía lentamente te transforma sin que lo notes. Y al final, cuando entiendes eso, dejas de temer estar solo y empiezas a temer perderte a ti mismo en el lugar equivocado. Hay una verdad que muchos hombres evitan aceptar porque duele demasiado. No todos los que comenzaron contigo están destinados a llegar contigo al siguiente nivel. Y no porque sean malas personas, sino porque el crecimiento no es colectivo, es individual. Cada persona tiene su propio ritmo, su propia visión, su propio nivel de compromiso con la vida que quiere construir. Recuerdo claramente una etapa de mi vida en la que yo intentaba llevar a todos conmigo. Pensaba que si yo crecía, debía ayudar a todos a crecer al mismo ritmo. Compartía mis metas, mis ideas, mis planes y esperaba la misma energía de regreso. Pero con el tiempo me di cuenta de algo incómodo. No todos estaban interesados en el mismo destino. Algunos solo querían acompañamiento, no transformación. Otros querían estabilidad, no expansión. Al principio intenté insistir, pensaba que si explicaba mejor, si motivaba más, si empujaba un poco más fuerte, todos avanzaríamos juntos. Pero la realidad fue diferente. Mientras yo me enfocaba en crecer, algunos seguían atrapados en las mismas conversaciones, en las mismas excusas, en los mismos hábitos. Y cada intento de arrastrarlos solo me frenaba a mí. Fue difícil aceptar que el problema no era la falta de cariño o de conexión, sino de dirección. Porque cuando dos personas caminan en direcciones diferentes, por más cercanas que hayan sido, eventualmente el camino se separa. Y ahí entendí algo que cambió mi forma de ver las relaciones. No se trata de abandonar a las personas. Se trata de no abandonar tu propio camino por querer mantenerlas cerca. Porque cada vez que intentas sostener a alguien que no quiere moverse, empiezas a cargar peso que no te corresponde. Hubo momentos en los que me sentí culpable por avanzar más rápido que otros, como si crecer significara dejar atrás a alguien, pero con el tiempo comprendí que no es crecimiento si tienes que reducirte para que otros no se sientan incómodos. El crecimiento real a veces implica distancia, no por falta de amor, sino por respeto al propósito. También me di cuenta de algo más profundo. Las personas que están listas para el siguiente nivel no necesitan ser arrastradas. Se elevan contigo. No hay resistencia. No hay fricción innecesaria. Simplemente hay movimiento compartido. Pero quienes no están listos, incluso con la mejor intención, terminan frenando el avance. Y esto no es una cuestión de superioridad, es de timing. Hay personas que están construyendo su base, otras que están estabilizando su vida y otras que están listas para expandirse. Confundir esos niveles solo genera frustración en ambos lados. Empecé a aceptar que cada relación tiene su temporada. Algunas personas te acompañan en el inicio, otras en el proceso y pocas en la expansión. Y eso no las hace menos importantes, simplemente las coloca en el lugar correcto de tu historia. Cuando entendí esto, dejé de forzar conexiones y empecé a valorar la honestidad del camino. Porque avanzar no siempre significa sumar gente. A veces significa soltar con respeto. Y al final, el verdadero crecimiento no es llevar a todos contigo. Es asegurarte de que tú no te detengas por quedarte con quien ya decidió no avanzar. Antes de exigir un entorno de alto valor, tienes que convertirte en una persona de alto valor. Porque hay una verdad que muchos evitan. No atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Puedes repetir metas, visualizar cambios, incluso cambiar de ciudad o de círculo social, pero si no hay un cambio interno, eventualmente volverás al mismo tipo de entorno con diferentes rostros. Recuerdo una etapa en la que yo quería rodearme de personas disciplinadas
enfocadas, con visión. Pero en ese momento, si soy honesto, mis propios hábitos no estaban a ese nivel. Decía que quería crecer, pero a veces no cumplía lo que prometía. Quería conversaciones profundas, pero no siempre tenía algo sólido que aportar. Y sin darme cuenta, estaba esperando un entorno de alto valor sin haber construido ese valor dentro de mí. Fue entonces cuando entendí algo incómodo. Nadie serio con su vida va a sostener a largo plazo una relación con alguien que no respeta su propio proceso. No porque te rechacen, sino porque simplemente no hay coherencia. Las personas de alto valor no buscan perfección, buscan consistencia. Y si tu vida no refleja lo que dices, tarde o temprano esa conexión se debilita. Empecé a observarme con más honestidad. ¿Cumplo lo que digo? ¿Respeto mi tiempo como quiero que otros lo respeten? ¿Estoy actuando como la persona que digo que quiero ser? Y la respuesta no siempre fue cómoda. Había cosas que necesitaban cambiar antes de pensar en cambiar mi entorno. Entonces comencé por lo básico. Empecé a disciplinar mis horarios, a terminar lo que empezaba, a ser más consciente de mis decisiones diarias. No fue espectacular al principio, no hubo cambios inmediatos externos, pero internamente algo estaba cambiando. Estaba construyendo coherencia. Y algo interesante ocurrió. Cuando tú empiezas a elevar tu estándar interno, tu percepción del entorno también cambia. Personas que antes te parecían normales empiezan a parecerte insuficientes para tu dirección. Conversaciones que antes aceptabas empiezan a sentirse vacías. No porque los demás hayan cambiado, sino porque tú has cambiado. Ahí entendí que convertirse en una persona de alto valor no es un evento, es un proceso silencioso. No se trata de aparentar éxito, sino de construir carácter, de hacer lo correcto cuando nadie te está viendo, de mantener tu palabra incluso cuando nadie te lo exige, de actuar con integridad incluso cuando sería más fácil no hacerlo. También entendí algo más profundo. El entorno correcto no llega como recompensa inmediata, llega como consecuencia. Cuando te vuelves una persona que respeta su tiempo, su palabra y su crecimiento, empiezas a atraer personas que hacen lo mismo. No porque las busques, sino porque te reconocen. Pero si intentas saltarte ese proceso, si quieres rodearte de alto valor sin construirlo dentro de ti, vas a sentirte fuera de lugar incluso cuando lo consigas. Porque la incomodidad no viene del entorno, viene de la falta de alineación interna. Por eso el primer paso no es buscar un mejor círculo, es convertirte en alguien que merece estar en él. Y cuando haces ese trabajo interno con disciplina y honestidad, el entorno deja de ser un problema y se convierte en un reflejo. Durante mucho tiempo, muchos hombres eligen la comodidad sin darse cuenta de que están renunciando a algo mucho más valioso, la verdad. La comodidad suena agradable, suena tranquila, suena segura, pero también puede convertirse en una trampa silenciosa que te mantiene exactamente en el mismo lugar año tras año. La verdad, en cambio, incomoda, confronta, sacude, pero también te despierta. Recuerdo una etapa en la que prefería rodearme de personas que me hacían sentir bien en el momento. Todo era ligero, todo era agradable, nadie cuestionaba demasiado, nadie incomodaba a nadie. Y aunque en el momento parecía paz, en realidad era estancamiento disfrazado. Porque nadie me decía lo que realmente necesitaba escuchar, nadie me confrontaba con mis errores, nadie me mostraba lo que estaba evitando ver. Con el tiempo empecé a notar algo preocupante. Estaba repitiendo los mismos hábitos, justificando las mismas fallas, posponiendo las mismas decisiones importantes, y lo más peligroso era que me sentía cómodo con eso. La comodidad me había hecho ciego a la verdad. Hubo un momento clave en el que alguien cercano me dijo algo que no quería escuchar. No fue agradable, no fue suave, pero fue honesto. Me mostró un reflejo de mí mismo que yo había estado evitando. Y mi primera reacción fue rechazo. Como la mayoría, quise defenderme, justificarme, minimizarlo. Pero algo dentro de mí se quedó pensando en esas palabras. Con el tiempo entendí que esa incomodidad no era ataque, era crecimiento. Porque la verdad tiene esa característica. No siempre te acaricia el ego, pero siempre te muestra el camino. Y aunque al principio duele, después te libera. Empecé a notar que cada vez que alguien me decía algo incómodo pero honesto, había una oportunidad de mejora. Mientras que cada vez que alguien solo me validaba, me sentía bien en el momento, pero no cambiaba nada en mi vida.
la comodidad me entretenía, la verdad me transformaba. Y esto no solo aplica a las personas, también aplica a uno mismo. Aprendí a ser más honesto conmigo, a dejar de justificar mis excusas, a dejar de maquillar mis fallas, a dejar de decir está bien así, cuando claramente no lo estaba. Porque mentirse a uno mismo es la forma más cómoda de quedarse igual. También entendí algo importante. Las personas de alto valor no siempre te dicen lo que quieres escuchar. Te dicen lo que necesitas escuchar. Y eso puede incomodar, incluso alejarte de quienes prefieren la comodidad. Pero esa es precisamente la diferencia entre crecimiento y estancamiento. Hubo relaciones que cambiaron cuando empecé a valorar más la verdad que la comodidad. Algunas conversaciones se volvieron más directas, otras se terminaron y otras se fortalecieron. Pero en todas hubo un factor común: autenticidad. Y la autenticidad no siempre es cómoda, pero siempre es real. Con el tiempo empecé a preferir la incomodidad de una verdad que me hacía crecer, antes que la comodidad de una mentira que me mantenía igual. Porque entendí que la comodidad te da paz temporal, pero la verdad te da progreso permanente. Y al final, uno no se transforma cuando todo es fácil. Uno se transforma cuando tiene el valor de elegir la verdad, incluso cuando incomoda. Durante mucho tiempo, muchos hombres creen que el objetivo es rodearse de grandeza, como si la transformación viniera únicamente desde afuera. Buscan el entorno perfecto, las personas correctas, las oportunidades ideales, pero olvidan una verdad fundamental. El entorno solo amplifica lo que ya eres. Si eres débil internamente, incluso el mejor entorno te hará sentir fuera de lugar. Si eres fuerte internamente, cualquier entorno puede impulsarte. Recuerdo una etapa en la que yo pensaba que mi avance dependía principalmente de encontrar a las personas adecuadas. Creía que si lograba rodearme de hombres disciplinados, exitosos, enfocados, automáticamente mi vida cambiaría. Y en parte era cierto, pero no de la forma que imaginaba. Porque cuando empecé a acercarme a ese tipo de personas, no fue mi entorno el que cambió primero. Fui yo el que tuvo que cambiar para poder permanecer ahí. Al principio fue incómodo. Me di cuenta de mis propias inconsistencias, promesas que no cumplía, hábitos que no sostenía, distracciones que justificaba. Y en ese contraste entendí algo importante. No puedes simplemente admirar la grandeza, tienes que prepararte para sostenerla. Muchos hombres cometen el error de querer estar cerca del éxito sin convertirse en alguien que lo pueda sostener. Quieren rodearse de disciplina sin ser disciplinados. Quieren estar en conversaciones de alto nivel sin haber desarrollado profundidad en su propia vida. Y tarde o temprano, ese desajuste se nota. Empecé a cambiar mi enfoque. Dejé de pensar, quiero estar con personas grandes, y empecé a pensar, quiero convertirme en alguien grande. Y ese cambio de mentalidad lo cambió todo. Porque cuando tu objetivo es externo, dependes de otros. Pero cuando tu objetivo es interno, el control vuelve a ti. Empecé a trabajar en cosas pequeñas pero constantes. Cumplir lo que decía, respetar mis horarios, terminar lo que empezaba, ser más consciente de mis decisiones diarias. No era espectacular, no era visible para nadie, pero estaba construyendo algo mucho más importante: identidad. Con el tiempo, algo interesante ocurrió. Las personas que yo antes admiraba comenzaron a verme diferente. Ya no era solo alguien que quería estar cerca de la grandeza, sino alguien que estaba en proceso de construirla. Y ahí entendí que la verdadera transformación no es entrar en un círculo, es volverte a alguien que naturalmente pertenece a él. También comprendí algo más profundo. La grandeza no es un destino final, es una forma de vivir. No se trata de un logro específico, sino de una manera de pensar, actuar y decidir todos los días. Es cómo respondes cuando nadie te está viendo, cómo te comportas cuando no hay presión externa, cómo mantienes tu palabra incluso cuando es difícil. Y lo más importante, cuando te conviertes en grandeza, dejas de perseguirla. Ya no necesitas validación externa, porque tu estándar interno se vuelve tu guía. Ya no buscas pertenecer, porque ya has construido tu lugar desde dentro. Al final, el objetivo nunca fue solo rodearte de grandeza. El verdadero objetivo siempre fue convertirte en ella. Y cuando entiendes esto, todo cambia, porque dejas de vivir como alguien que está esperando su oportunidad y empiezas a vivir como alguien que ya está construyendo su destino todos los días. Ya no preguntas quién me va a ayudar,
Empiezas a preguntarte ¿en quién me estoy convirtiendo? Y esa es la diferencia más importante entre un hombre que solo sueña y un hombre que realmente crece. Va a haber momentos en los que te sientas solo, en los que no todos entiendan tus decisiones, en los que algunos se alejen porque ya no vibran con tu nueva forma de pensar. Y está bien, no es una pérdida, es una depuración, porque no puedes avanzar cargando con todo lo que te mantiene en el mismo nivel. A veces crecer no se siente como ganar, se siente como soltar. Pero si eres constante, si eres honesto contigo mismo, si eliges la disciplina cuando nadie te está mirando, un día vas a mirar atrás y no vas a reconocer a la persona que eras antes, no porque la odies, sino porque vas a entender que estaba en proceso. Y vas a darte cuenta de que cada decisión incómoda, cada renuncia, cada cambio silencioso, valió la pena. La grandeza no llega de golpe, no llega con ruido, llega en silencio cuando ya has cambiado lo suficiente como para sostenerla. Llega cuando tu forma de pensar, tu forma de actuar y tu forma de vivir ya no necesitan aprobación externa porque ya están alineadas contigo. Y ese es el verdadero punto de todo esto. No se trata solo de rodearte de personas con alto valor, se trata de convertirte en alguien que naturalmente eleva el valor de todo lo que toca. Alguien cuya presencia no solo busca grandeza, sino que la representa. Porque al final, el entorno correcto no es el destino, eres tú.